Bendiciones, hermanos, en esta hora, ya casi medianoche. Les saludo con la paz del Señor, luego de haber terminado de orar y no quiero pasar que el día sin entregarle una palabra de bendición a la hora que llegue esta grabación de bendición va a ser para tu vida. Esto lo fue para mi vida y es una palabra, pequeña reflexión que quiero hacer sobre esta palabra que el Señor me entregó al comienzo de este año, a fin del año pasado. Y muy lindo que lo que el Señor con esta palabra nos sigue sosteniendo, me sostiene a mí, y esta meditación quiero compartirlo con ustedes. Dice así la palabra del Señor en el libro de Jeremías 29:11. Leemos en el nombre de Jesucristo y dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Hasta ahí esa porción de palabra. Y yo declaré para mi vida, declaré en todo lo que estaba pasando y estoy pasando, pero ¿sabe qué? Lo importante es que pude entender que estamos en el pensamiento de Dios, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como pueblo de Dios. Estamos en el pensamiento de Dios, estamos en su propósito, y esto hace que nosotros podamos avanzar con fe, confiadamente, sabiendo que Dios tiene la última palabra en todo. Y Él lo determinó desde el principio, no sobre la hora, como nosotros a veces planificamos y no se da, o planificamos sobre la hora. No, Dios ya desde el principio, Él determinó así tenernos en sus pensamientos para un tiempo y una hora señalada. Y qué bueno que nosotros podamos entender que si estamos en sus pensamientos, Él ya dejó escrito que son pensamientos de paz y no de mal. Así que no va a haber aflicción, no va a haber mal que pase y nos toque si no está esto no está en el pensamiento de Dios para con nosotros, con sus hijos, aquellos que Él apartó, aquellos que Él llamó, aquellos que Él puso propósito en esas vidas. El mal no va a tocar, estamos en el pensamiento de Dios, dice de paz y no de mal. Qué tremendo cuando nosotros nos apropiamos de las promesas y lo disfrutamos, porque tenemos que disfrutar. Es palabra de Dios, no es palabra de hombre, no es palabra, que alguien haya puesto allí como para completar un libro, no, dice Jehová. Recalca aquí este versículo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Qué tremenda palabra. Yo me apropié de esta palabra y lo sigo sosteniendo, lo sigo viviendo, lo sigo disfrutando, y este es el momento que quería compartir con ustedes. Y sabe que cuando miramos la palabra del Señor, vemos en muchas partes, en muchas partes de la Biblia, en muchos versículos de la Biblia vamos a encontrar, ¿no es cierto?, ese pensamiento de Dios establecido. Y cuando nosotros le damos lugar a ese pensamiento que opera en nosotros, lo que nosotros creemos, eso vamos a ver. Aquí el salmista David también recalca un Salmo 40:17, dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Qué tremendo. Aunque estemos afligidos, aunque estemos necesitados, no va a ser nuestros recursos, no va a ser nuestra fuerza las que va a sacarnos, ¿no es cierto?, de ese apuro, de esa aflicción o de esa necesidad, sino el pensamiento que Dios ya estableció para nuestras vidas. Eso se va a dar cumplimiento allí, en medio de la aflicción, en medio de la necesidad. Allí va a alumbrar la palabra del Señor, trayendo, ¿no es cierto?, la respuesta, trayendo
los recursos, todo lo que necesitamos, porque estamos en el pensamiento de nuestro Dios. Así que no te preocupes, no estés afligido, no estés con miedo, no estés atemorizado. Todas las cosas que giran y rugen alrededor nuestro, está como ese león rugiente que habla la palabra, buscando a quien devorar, pero sabes que vos estás en el pensamiento de Dios para bien, no para mal. Así que no vas a ser presa para aquel que quiere devorar. Entonces el Señor dice también otra palabra que nos va a dar seguridad de saber que todo lo que Él establece, nosotros tenemos que reconocer que no es como nosotros pensamos, sino como el Señor pensó. A veces decimos, pero yo pensé. No tenemos que pensar. Aquí el salmista David nos da un claro pasaje, ¿no? 40:17 de Salmo, afligido yo, dice, aunque esté afligido y necesitado, solamente él confiaba que Jehová pensará en mí. ¿Qué pensó el Señor? Que en algún momento, en ese de repente de Dios, en ese abrir y cerrar de ojos, esa aflicción se va a convertir en algo maravilloso, se va a convertir en una gran victoria, y el nombre de nuestro Dios es exaltado a través de su iglesia, a través de su escogido, a través de su siervo, a través de sus hijos, a través de su pueblo. Dios va a ser exaltado, y toda aflicción que en este momento nosotros estamos mirando y estamos oyendo, y cómo los superpoderes y todas las superpotencias se encuentran allí con los brazos caídos, porque no pueden hacer nada para sostener, nada para hacer retroceder, nada para traer una respuesta, al menos una palabra de ánimo al pueblo o a la ciudad o a la nación donde está perteneciendo. No tienen, el hombre reconoce que no saben cómo hacer. Pero nosotros vamos a pensar como el pensamiento de Dios acá. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Estamos en el pensamiento de Dios, no hay por qué afligirse, no hay por qué temer, porque lo que Dios tiene en sus pensamientos, nadie lo puede arrebatar. Lo que Él pensó, eso se va a dictaminar en tu vida, en mi necesidad, en lo que estemos pasando. Ya está todo dicho por Dios, y esto es lo que se va a cumplir. Otro pasaje te doy en Isaías 55:9, dice, como son más altos. Esto es algo para que nosotros reflexionemos y no estemos pensando que es un pensamiento vano como el nuestro. Nosotros pensamos y no podemos alcanzar, pensamos y no podemos llegar, pero mire lo que dice Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra. Qué tremendo, cómo nos pone la distancia, como algo inalcanzable para nosotros. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, dice Dios. Y dice, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, lejos está de ser parecido a nuestros pensamientos. Nosotros pensamos una cosa, pero no se va a dar. Lo que va a ser de bendición para nuestras vidas es lo que Dios determinó, el pensamiento de Dios para tu vida. Qué bueno que nosotros podamos meditar en esto. Y cuando vienen los temores, cuando vienen esas malas noticias que están rugiendo por allá a la vuelta, que ya el hombre se siente impotente de saber que nosotros no estamos en el pensamiento de lo que puede pasar, sino en lo que Dios tiene pensado para nuestras vidas. Dice pensamiento de paz y no de mal. Tú lo puedes creer, yo lo creo, yo me apropié de esta palabra. Jeremías 29:11 a mí me sostuvo, me sostiene y me va a sostener hasta el fin. Sé que estoy en los pensamientos de Dios. Él me apartó de tremendo camino de muerte y me trajo para que Él mostrar que sus pensamientos son diferentes a lo que tal vez la ciencia determinaba, a lo que mi fuerza o mis recursos podía decir, hasta aquí llegué. Dice, no, pero estás en mis pensamientos. Estamos en el pensamiento del Señor, dice pensamiento de paz y no de mal. Yo te bendigo con esta palabra, bendigo a la iglesia, bendigo a los hermanos que
tal vez estaban esperando una palabra, un devocional. Hoy se hizo bastante tarde porque terminamos de orar, y entonces cuando yo quiero entregar lo que el Señor, orando, le pido que me dé una palabra que te va a ser de alimento, que te va a ser de bendición y que nos va a ayudar a todos a sostenernos firme, como mirando al invisible. Vemos al Señor obrar en toda necesidad, y en todo tiempo el Señor siempre va a estar usando a su iglesia, preparando a su iglesia para que la gloria de Él se manifieste. Él nos va a usar a nosotros, somos instrumentos en sus manos, así que debemos prepararnos y saber que toda aflicción que estemos atravesando o toda cosa negativa que pueda llegar a nuestros oídos, esto no es lo que Dios tiene pensado. Él tiene pensado pensamiento de bien y no de mal. Un abrazo, amados, que tengan un buen descanso, que puedan levantarse renovados, fortalecidos, para clamar, para adorar al Señor, para cantarle alabanza, para declarar su palabra. Usted declare la palabra de Dios, no declare la situación que está viendo sus ojos naturales. Esto es algo que tiene que acontecer, pero lo que nosotros debemos esperar es lo que Dios determinó para cada uno de nosotros. Un abrazo a la distancia, los amo en el Señor, y será entonces hasta el próximo encuentro, a la distancia, o tal vez allí ya podamos reunirnos, no lo sabemos. El pensamiento de Dios está y es bueno para nosotros. Así que te bendigo, amado, y así me despido, con la dulce paz del Señor, que puedan tener un lindo descanso.